Bueno, abran sus Biblias. Se está demorando aquí un poco la actualización, pero la mayoría del mensaje en mi mente ya. Abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Y estamos examinando aquí la sección de la carta de Pablo a Timoteo acerca de la conducta de la iglesia, su organización. Y claro, el mensaje de Pablo a Timoteo de dirigir la organización y la conducta de la iglesia incluye rechazando y batallando contra falsa enseñanza y errores que ha penetrado la iglesia en Éfeso, pero también organizar la iglesia donde hay buen liderazgo piadoso y fiel a la palabra del Señor, y donde los hombres y las mujeres tienen sus propios papeles o están practicando sus propios papeles en la iglesia. Y entonces ya hemos visto el papel, por lo menos del hombre en general, en su participación de la congregación. La iglesia no fue una exhortación exhaustiva, porque hay bastante que se ve en otras partes del Nuevo Testamento acerca de dones espirituales y ministerios y las responsabilidades de los hombres en la iglesia, no solo los líderes, pero los hombres en general. Y ni tampoco este pasaje acerca de la conducta y el rol o el papel de las mujeres en la iglesia es también exhaustivo. Hay otra vez muchas exhortaciones e instrucciones sobre la práctica, la función de la iglesia y su membresía entre unos a los otros, y también de los líderes al resto de la congregación y viceversa. Pero de todas formas, lo que Pablo provee aquí es todavía sumamente importante, porque como he mencionado antes, cuando estaba hablando, yo creo que alguien tiene que silenciar su teléfono. ¿Quieres que se la apague? The third strike is out, so that's 2 strikes. Los tres, si hay 3 ponches. Entonces, como mencioné en el trasfondo de esta carta, que esta carta y el ministerio de Timoteo sirve como una transición a la época o a la era de la iglesia, donde no va a necesitar más el ministerio de los apóstoles, no va a necesitar más los dones espirituales que tienen que ver con la revelación directa de Dios, o los milagros, o las señales y prodigios y milagros que existían para confirmar la certeza del mensaje que venía de los apóstoles, porque todo eso servía como una fundación. Pablo se lo dijo eso a la iglesia en Éfeso, que la fundación de la iglesia son los apóstoles y los profetas, y Cristo es la piedra cuadrangular. Pero entonces esta carta, como funciona, es una manera de servir esa transición. Esta carta y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y Timoteo es un individuo transicional también, porque él fue discípulo y compañero de un apóstol. Él fue uno que enviaba los mensajes de Pablo como una carta a una iglesia, y como vemos aquí, Pablo lo dejó con la tarea de dirigir la iglesia, no como el único líder, pero el líder entre líderes y un líder sobre líderes, para procurar que esta iglesia, con la autoridad delegada por el apóstol a él, para procurar que esta iglesia, después que su ministerio concluye ahí, podrá entonces seguir dependiendo de la palabra de Dios como una iglesia fiel, piadosa y gobernada por las Escrituras. Entonces, Timoteo sirve como ese ministerio de transición. Entonces, Pablo, en dando instrucciones generales, además de tocar
a los asuntos de ciertos errores que penetró en la iglesia y que iban a penetrar en la iglesia y advertirlos de eso y dirigir a Timoteo a corregir eso. Él quería también dejarle una palabra que sirve como pautas para no solo la iglesia en Éfeso, pero para cada iglesia en todo el tiempo, cuáles son los papeles apropiados en la iglesia, quién son los líderes de la iglesia, las cualificaciones de los líderes de la iglesia, particularmente los ancianos y los diáconos. Pero vemos aquí que también se necesitaba una instrucción a las mujeres. Claro, ya le dio una palabra a los hombres, pero una palabra breve. Yo creo que en un sentido, un buen sentido, un sentido muy real, muy verdadero, las cualificaciones que se ven en capítulo 3 acerca de la oficina del anciano o del obispo, y también cómo Timoteo tiene que servir como ejemplo, como se describe en capítulo 4. Todo eso sirve. Y debe adelantarme un poco aquí. En capítulo 6, versículo 11, otra vez las características de un hombre de Dios, como Timoteo, que tiene que huir de esas cosas como el amor al dinero y seguir justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre y pelear la buena batalla de la fe. Todo esto servirá también como las características de los hombres, cómo deberían ser las características espirituales de los hombres en la iglesia. Porque recuerda que si el liderazgo es masculino y los ancianos tienen que ser hombres, y eso lo vamos a ver después cuando entramos en capítulo 3, y los ancianos tienen que servir como ejemplos, tienen que ser líderes ejemplares. Entonces los hombres que no son ancianos, y a lo mejor algunos anhelan ser ancianos, pero de todas formas, ahí está la pauta para los hombres a vivir como deberían vivir y conducirse como deberían conducirse en la iglesia y fuera de la iglesia. En otras palabras, este es el carácter que el hombre cristiano, el hombre piadoso debe mostrar. Muchas veces hacemos una división, bueno, digo nosotros, no solo en nuestra iglesia, pero en general entre iglesias y cristianos, hacemos una dicotomía innecesaria y no bíblica cuando queremos dividir las características de los líderes de la iglesia y lo que uno espera de los hombres en general en la iglesia. Y eso lo voy a hablar más cuando llegamos al capítulo 3. Pero no debe haber una división. La división es la posición en sí. ¿Quién está en la posición de líder y qué son las responsabilidades de esa posición? Pero los rasgos del carácter del hombre y cómo deben conducirse en la iglesia y fuera de la iglesia están todos representados también por la lista de características que vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3. Eso es nada más para que se sienta un poco tranquilo, por lo menos las mujeres tranquilas, y a lo mejor para estimular a los hombres un poquito más, que nada más ver el versículo en capítulo 2, versículo 8, y ver que hay un solo versículo a los hombres ahí, pero de versículos 9 al 15, todo para las mujeres. A lo mejor parece que hay un desequilibrio ahí, y no hay de qué. Como dije, las características de los obispos y los diáconos, todo eso aplican a los hombres, a todos los hombres en la iglesia. Pero es importante de todas formas, especialmente cuando había una cultura donde había mujeres que estaban enfocadas en su vanidad, en su decoración externa, pero también mujeres que se veían como sacerdotas, prostitutas para un templo pagano. En una cultura así, saturada en el paganismo, en la incredulidad, en lo
lo que es pecaminoso y entonces eso va a influir, claro, las mujeres que son convertidas de esa cultura todavía van a tener a lo mejor un remanente de pensamiento y de valores que vienen de esa forma de vida. Porque eso pasa con cada cristiano. Siempre hay un remanente de pensamiento y sentimientos, ideas y valores que son traídas a la nueva vida de un cristiano. Las maletas o las mochilas que vienen y traemos, y todavía ahora tenemos que despojarnos las vestiduras de la vida vieja. Y todavía como cristianos tenemos que despojarnos. Bueno, eso era una tentación verdadera para las mujeres también que venían de esa cultura, enfocarse en la vanidad, la decoración externa y a lo mejor querer hacerse sacerdotas, líderes, a lo mejor especialmente si ven hombres que se están extraviando en errores o a lo mejor no están tomando responsabilidad de su posición como se ve muchas veces en el mundo. Yo creo que antes del servicio hay que silenciar los teléfonos. A lo mejor tenemos que hacer ese recordatorio. Sí. Ayúdala, por favor. Sí. Alguien que sabe. Here. Vamos a apagar los teléfonos, silenciarlas. Porque estamos en la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver que eso va a ser una tentación verdadera para las mujeres cristianas en esos tiempos como todavía es en nuestro tiempo. Y eso es como le dije hace un tiempecito, que si vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 16, eso va a ser una tentación y una batalla, un conflicto entre mujeres y hombres. ¿Y qué es el conflicto? Desde la caída, que va a haber esos deseos donde la mujer quiere ser el líder o por lo menos tener una voz que gobierna entre la relación de ella y su esposo, y el esposo se va a resentir y en su pecaminosidad entonces querer dominarla. Y claro, eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, donde había ese dominio, ese abuso de hombres sobre mujeres y hasta verlas como inferiores. Entonces tenemos que ver aquí que la palabra de Dios, como en el Nuevo Testamento, la salvación en Cristo Jesús, trae una nueva vida y restaura otra vez los valores que Dios creó desde el principio, que son valores que reflejan su piedad, su diseño para la creación, especialmente para la mujer y el hombre, que ambos son creados a la imagen de Dios. Y trae orden en este mundo, trae orden en la iglesia y trae orden en el hogar, donde tiene que haber un líder y tiene que haber esos que se someten a los líderes. Pero también hemos visto, y esto lo prediqué esta mañana desde Mateo capítulo 20, que los líderes cristianos, si vamos a reflejar entonces el liderazgo del Señor Jesucristo, quien es el Señor de señores y el Rey de reyes, Él vino, no sé, para ser servido, pero Él vino a ser ¿qué? Servir. Y Él vino a hacerse siervo. Entonces cada uno, incluyendo los hombres, soy llamado a un liderazgo que sirve. Esa es la manera primordial como ellos muestran su liderazgo, es servir a su hogar, a su esposa, a sus hijos y servir la iglesia. Eso muestra su humildad, como Cristo mostró su humildad grandemente en su liderazgo. Entonces vemos que Pablo quiere dirigir a las mujeres aquí en la conducta que deben tener, las funciones que ellos tienen, su papel aquí funcional, práctica. En capítulo 2, cuando él dice aquí, comenzando el versículo 11, ya que en el versículo 9 y 10, él le exhortó a las mujeres a enfocarse
con buenas obras, que la decoración de su vida debería ser sus buenas obras, si profesan piedad. Pero comenzando el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en amor, en fe, amor y santificación con modestia. Entonces vemos aquí la función práctica de la mujer en la iglesia, la posición práctica que ella tiene, que es una posición o un rol de sumisión en la iglesia, comparado al rol de liderazgo de los hombres en la iglesia. Ya hemos visto que eso no tiene que significar que la mujer es inferior o que no tiene ciertas capacidades. Puede tener hasta las mismas capacidades de hombres, pero tienen que entonces usarlo en ministerios donde ellos no están ejerciendo autoridad sobre el hombre. Ya hemos visto como en Tito capítulo 2, por ejemplo, que las mujeres pueden tener un ministerio, especialmente las mujeres mayores de edad, maduras, espiritualmente y amor de edad también, entonces enseñar y discipular a las mujeres jóvenes, igual que los hombres maduros deben estar discipulando a los hombres jóvenes en la iglesia. Cuando la iglesia, eso no está pasando en la iglesia no va a ser una iglesia madura. No importando lo tanto que está enseñando la Biblia del púlpito, tiene que haber esa cultura del discipulado en la iglesia. Entre los cristianos mayores con los cristianos jóvenes, porque ellos necesitan instrucción y guianza, y esa es la comisión que tenemos, a discipularlos. Entonces vemos aquí que las mujeres pueden tener esa tarea. En 1 Timoteo ya también se va a ver que está esa tarea de servir a otras mujeres, incluyendo esas mujeres que a lo mejor son viudas. En verdad, como dice ahí, que en verdad lo son, o esas viudas que en verdad son mujeres maduras que sirven a la iglesia y a otros creyentes con necesidad que ellos puedan realizar. Las mujeres están en Cristo, entonces tienen la misma posición espiritual que los hombres tienen, porque no hay ni un judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, pero todos son uno en Cristo Jesús en su posición espiritual delante de Dios. Son iguales en su membresía en la iglesia y son dadas dones espirituales como los hombres, excepto esos dones que son para servir en posiciones de liderazgo en la iglesia. Entonces el valor de la mujer no viene por su posición o la ausencia de tener una posición de liderazgo en la iglesia, o sea, también en la casa. Su valor como una mujer, como un ser humana, y no tiene su valor, su dignidad invertida en esa posición o en sus tareas prácticas. Su posición, la dignidad de su ser es porque es una criatura de Dios hecha en la imagen de Dios como el hombre. Entonces esos atributos que Dios puede comunicar al hombre lo ha comunicado también a la mujer, amor con ciertas distinciones, por supuesto, físicas y emocionales. Pero eso era para servir, como pueden complementarse de una manera que sirve, que realiza las tareas y las funciones del orden de la sociedad.
a través del hogar o el orden que se necesita en la iglesia. Entonces su dignidad no está en su posición, pero es en su persona como criatura y miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene la misma posición espiritual que el hombre. Una hija de Dios, adoptada por Dios en Cristo Jesús y sierva del Señor Jesucristo también y heredera de su reino como los hombres cristianos, tal como los hombres cristianos, y también es llamada al ministerio en la iglesia, esos ministerios que no entonces la ponen en una posición de tener autoridad sobre los hombres en la iglesia. Entonces lo que vemos es que el desafío que se ha dado contra esta posición bíblica, este punto de vista bíblico, es ver a la mujer inferior, pero eso, como ya le he dicho, no tiene sentido. Amén. La dignidad de la mujer no está ligada a su papel funcional, sino a la imagen de Dios en ella. Alguien puede decir, bueno, ¿qué hay de Débora en Jueces? Ella fue levantada por el Señor como un líder ahí entre la nación de Israel, un juez, pero hay que mirar el contexto histórico. La nación de Israel estaba en un estado espiritual terrible, terrible. Como dice ahí, por ejemplo, en el último versículo de Jueces, o en uno de los últimos versículos de Jueces. Dice ahí en versículo 25, el último versículo de Jueces: en estos días no había rey en Israel. Ahora, eso no es el problema, porque puedes tener rey, pero un rey malo, como hubo bastante en la historia de Israel. Este en sí era el problema en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El rey que tenían era Dios a través de su ley, era una teocracia. Entonces, eso es lo que estaba pasando, que ellos estaban determinando lo que es bien bueno, en su sociedad, no buscando a Dios, no buscando en su palabra. Y había entonces 6 épocas en la historia de Israel, incluyendo la época ahí de Débora, donde se caían podemos decir, de la fe, estaban apostatando de su fe, eran infiel a Dios, estaban cometiendo idolatría. Entonces Dios permitía que uno de los cananeos a lo mejor esclavizar uno de los tribus, y entonces eran esclavizados por 30, 40 años, por bastante años, una X número de años, y entonces ahí, bueno, ya después sufriendo las consecuencias, como hacemos mucho, ¿verdad? Señor, por favor, sí, ahora reconocemos que hemos hecho el mal, hemos sido infiel a ti, idólatras, confesamos eso, nos arrepentimos de eso, líbranos de esto. Y Dios en su gracia, levanta un juez y libra a su pueblo y derrota a los enemigos. Y eso pasó 6 veces o 6 ciclos a través de un periodo de la historia de Israel de más de 100 años. Ahí estaba pasando 150 años. Entonces, en el contexto histórico de juez, viendo a Débora como un ejemplo aquí de que las mujeres no es que pueden ser líderes, el punto no es si tienen la capacidad de ser líderes,
pero ver que si son llamadas a ser líderes sobre el pueblo de Dios, Débora no es un buen ejemplo. No es bueno a ver a Débora. Eso fue una situación bien única y una situación que tenía su contexto histórico ahí, donde Israel estaba en un estado terrible espiritualmente. Entonces ella sirve como una excepción, no es la regla. Y su excepción prueba la regla. ¿Por qué? Porque eso no era común. Además de Débora, ¿quién fue reina de Israel? Que Dios se levantó y ungió y llamó él directamente. ¿Nadie? Entonces, sabemos que eso no fue una regla. Eso no es lo que Dios requería de las mujeres en la nación de Israel, y no lo requiere en la iglesia, que las mujeres sean los líderes de la iglesia y tener la responsabilidad de la autoridad en la iglesia. Y como le dije, la semana pasada, esto es una gracia de Dios, porque aunque muchas veces se dice y se bromea y a lo mejor se bromea, pero en sí hay un sentimiento verdadero ahí dentro del hombre que dice, no, estamos en este problema por las mujeres. Bueno, si el hombre tenía valentía a decir, tú sabes qué, mujer, yo prefiero obedecer la palabra de Dios que tu palabra, que me lleva a desobedecer a Dios, lo voy a hacer. Pero como vimos aquí en 1 Timoteo capítulo 2, fue el hombre que no fue engañado. Él pecó sin engaño. Y Dios le dio toda la responsabilidad al hombre por las consecuencias. El pecado, como dice en Romanos capítulo 5, el pecado y la muerte entró por un hombre, no por una mujer. Dios está protegiendo la mujer de tener esa carga de responsabilidad. Muchas veces las mujeres, desafortunadamente mujeres, ven a los hombres que están en posiciones de líderes, capitanes de comercio y de mercancía y de política, y ven esas posiciones y los loores y los privilegios que los hombres reciben en esas posiciones con celo. Y claro, muchos hombres provocan ese celo de las mujeres porque ellos mismos están buscando valor en su ser a través de esa cosa, en ver que son criaturas de Dios y tener valor no solo en poseyendo la imagen de Dios en ellos, pero que ellos pueden tener esa dignidad rescatado por la salvación que hay en Cristo Jesús y tener entonces el valor y la dignidad restaurado por su posición espiritual en Cristo Jesús, por ser salvos, por ser hijos de Dios, tomando en serio Dios por su temor en ellos, pero porque no lo hacen y porque no tienen el temor de Dios en sus ojos, entonces ¿qué otra manera van a recibir significado o van a sentirse significado en su vida? De tener ese sentido de importancia. Tiene que pasar, eso tiene que suceder en el mundo y lo que uno posee, la posición, su poder, su influencia, su control y los dolores que vienen de otros hombres. Y ese es el problema del hombre inconverso, es que busca su valor en su trabajo,
busca su valor en su práctica, busca su valor en los valores de otros hombres, pero no ser un hijo de Dios. Es un gran problema. Entonces, claro que muchos entonces provocan ese celo por el abuso que han tomado los hombres en la historia sobre las mujeres y haciéndolas sentirse inferiores. En sí, eso también es una ofensa contra Dios, porque están entonces mirando a una imagen de Dios como la mujer y verla como inferior. Eso es un insulto a Dios. Entonces el desafío es cómo entonces traer esta realidad de la mujer tener un papel de sumisión, pero todavía verlo como un papel todavía sumamente importante, como un llamado alto que han recibido de Dios. Entonces, para el resto de nuestro tiempo, nada más quería por lo menos darle 3 razones. Los primeros 2 lo vimos la semana pasada. 3 razones por qué las mujeres deben aceptar su papel sumiso en la iglesia como un llamado alto de Dios, o un llamado supremo. Bueno, como versículo 13 nos ha indicado, es porque su papel fue diseñado por Dios. Dice ahí, porque Adán fue formado primero, después Eva. No es que Adán es un ser superior. No, nada más fue formado primero. Ya. El que el primero venga, el primero se sirve. Muchas veces, yo no creo que ya lo hacen, pero antes en los conciertos había esas entradas generales, ¿verdad? Entonces, cuando abren las puertas, si tienes un boleto, cuando abren las puertas, el primero que llega a la primera fila, ¿verdad? De asientos, ahí ya, puede agarrar ese asiento. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Bueno, como yo lo he hecho antes, y yo y mis amigos para un concierto o para una película que iba a ser bien popular, ahí lo ponemos, ahí llegamos horas antes que se abran las puertas y ya traemos asientos y esperamos, porque si vamos a ser los primeros, vamos a ser servidos los primeros asientos, los asientos más mejores o deseables, ¿verdad? No, porque yo era una persona mejor como persona, superior, o como vemos también en la realidad de la sociedad. Una persona en una posición de autoridad no es una persona que es mejor o superior en su ontología, en su ser. En su ser. O sea, policía, maestra, juez, todos somos iguales como seres humanos. Entonces el papel de la mujer su papel fue diseñado por Dios. Y como él lo diseñó, que él iba a crear el hombre primero para tomar la carga de responsabilidad de ser líder. Porque donde hay esa carga, hay más responsabilidad. Y hay un juicio más severo cuando se evalúa esa responsabilidad. Y muchas mujeres no se dan cuenta de eso, que anhelan tener esa posición. A lo mejor tienen celo a esa posición de liderazgo, pero no se dan cuenta que hay una carga de liderazgo sobre eso. Y muchos hombres no toman esa carga en serio. Segundo, la segunda razón que las mujeres deben aceptar su papel sumiso en la iglesia como un llamado supremo o alto de Dios, lo vemos en el versículo 14. Su papel fue invertido por el engaño. ¿Alguien se ha dado cuenta, han hecho la observación que por qué es interesante que Satanás no fue a Adán primero? ¿Por qué fue a la mujer?
La palabra, el texto no dice, pero no me puedo imaginar que era por conveniencia. El diablo es demasiado astuto nada más para hacer algo por conveniencia. Él no es Dios, Él no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, pero Él es astuto. Y Él sabía porque Él fue creado por Dios y vio el resto de la creación, incluyendo a Adán, formado primero, porque yo creo que los ángeles fueron creados primero que la creación de la tierra y los cielos. Porque como hay un pasaje en Job que habla que los ángeles formaron un coro a regocijar en Dios y su creación, por su creación. Entonces él vio eso y él se rebeló contra Dios. Y entre la creación de la tierra y los cielos, que incluye la creación de los ángeles, y la caída, la presencia del diablo en la serpiente o culebra o el animal que se presentó con Eva, él cayó. Pero él sabía que Adán fue creado primero, que Dios creó el primer matrimonio, la primera familia. Esto va a ser la piedra angular de cada sociedad humana. Él sabía que Adán fue creado como el líder y que Dios le dio la responsabilidad de la prohibición de no comer de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él fue primero a la mujer. Y como se dice en inglés, que uno puede matar dos pájaros con una piedra. Él lo hizo ahí. No solo que engañó a la mujer, y eso llegó a la tentación del hombre caerse y ahora traer pecado y muerte a toda la creación. Pero por yendo a la mujer primero, él estaba también ahora intentando invertir lo que Dios diseñó y lo que Él creó. Porque Él no quiere nada que quitarle la gloria a Dios y hacer Dios lucirse mal. Entonces su papel fue invertido por el engaño. El hombre no fue engañado, él pecó directamente a propósito. Él supo que estaba desobedeciendo a Dios. Entonces, yo creo que esto es más una acusación implícita al hombre de que él no debe, o por lo menos una dirección implícita al hombre, a los hombres de la iglesia, ellos deben tener la posición del liderazgo en la iglesia y no cesarlo, dejarlo a las mujeres. Y las mujeres no deberían aceptar esa responsabilidad. Si todo cae en caos, que se cae todo en caos. Pero la responsabilidad va al hombre, no a la mujer. Las mujeres no deberían tomar esa posición, no importando los resultados inmediatos. Muchas mujeres me han acercado allá en Honduras, por ejemplo, donde hay muchas aldeas, donde hay el evangelio ha penetrado, pero hay algunos hombres y algunas mujeres, son cristianos, quieren formar la iglesia, tienen su iglesita pequeñita, y tú sabes que los hombres son pasivos. ¿Qué debemos hacer? ¿Queremos adorar al Señor? ¿Queremos hacer su palabra? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si quieren hacerse algo, pónganse un velo. Si van a orar y predicar en la iglesia, si los hombres no quieren tomar esa responsabilidad, pónganse un velo y para entonces dejar todos saber que esto no es lo que debería ser aquí, esto no es lo ideal, esto no es lo bíblico. O déjalo así y ora que el Señor provee y levanta un hombre por lo menos. Y andan en su propia cuenta y se animan
ustedes mismas como un grupo de cristianas, hasta que el Señor puede traer un hombre o hombres y formar entonces una iglesia verdadera. Pero muchas veces queremos hacer lo que queremos hacer, aunque es algo bueno, porque estamos tan preocupados y temerosos por los resultados. Es mejor ser la voluntad de Dios y dejar esos que no quieren obedecer la voluntad de Dios a sufrir las consecuencias, aun cuando uno va a tener que también sufrirlas. Pero Dios sabe tu sufrimiento y por qué sufres. La tercera razón, es una razón que vemos ahí en versículo 15, que está conectado en sí con el versículo 14, y es que su papel es restaurado por la salvación. Porque uno escucha aquí y dice, bueno, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer debe decir, bueno, wow, ok, por esta mujer, ella incurrió en transgresión, fue engañada. Estas son las razones históricas, bíblicas, teológicas, porque no tenemos el permiso de enseñar o tener dominio o autoridad sobre el hombre en la iglesia. Entonces, ¿y qué de nosotros entonces? ¿Qué importancia o qué significado tenemos entonces como mujeres? Bueno, versículo 15 te lo da. Donde por una mujer, la mujer incurrió en transgresión, versículo 15 habla que hay una salvación que viene a través de una mujer. Ahora, uno lee esto y uno dice aquí, pero se salvará, y ahí eso es en el singular, engendrando hijos, si permaneciere, ahora plural, mujeres, en fe, amor y santificación con modestia. Entonces Pablo pasa de Eva, madre y prototipo del sexo femenino, a las mujeres en general. Está el contraste ahí en versículo 15, pero se salvará. Y sí es un versículo difícil de entender. Hay muchos maestros bíblicos y buenos bíblicos que han tenido su propio y diferente punto de vista de este versículo. Porque hay varias dificultades interpretativas en este versículo. Por ejemplo, ¿cómo se salva? ¿A qué parto se refiere? Porque se está hablando de engendrando ahí un hijo, hija, un bebito. ¿Es un parto en general o un parto en particular? ¿O más es una referencia a la crianza de los hijos? ¿Se salvará a través de la crianza, criando hijo o hijos? ¿Cuál es la relación de la procreación engendrando con el acto de salvación? Y si la salvación se debe ver como algo temporal o es la salvación eterna. Creo que la mejor manera de entender este versículo es otra vez ver el flujo aquí que viene por versículo 14, que se ve la representación por individuos, la representación de hombres y mujeres por ciertos individuos, ¿verdad? El hombre, o por lo menos el hombre masculino tiene no solo el privilegio, pero la responsabilidad de liderazgo en la iglesia a través de ¿quién? De Adán, porque el hombre fue creado primero, entonces, ¿quién fue ese hombre? Adán, ahí está la representación. Pero ¿quién representa a la mujer? Bueno, Eva representa a la mujer. La mujer fue formada después del hombre, Eva, y entonces la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces la mujer sí transgresó contra Dios. Entonces uno ve, bueno, entonces hay una deshonra que viene a través de esas deshonra, a través de esa sola mujer. Entonces el versículo 15 interesante, comienza con, pero se salvará, singular, hablando de una mujer.
No, puede hablar de una mujer colectiva, viendo que todas las mujeres están en esa mujer, y es una exhortación así. Pero yo creo que esto va otra vez, que hay una mujer histórica como Eva, que representa también las mujeres, pero a través de su parto, ella trae una salvación espiritual, una salvación eterna. Y ahí donde viene la restauración de la dignidad de la mujer y de su papel en la iglesia, tal como en su hogar y en su matrimonio. En otra palabra, ella no debería caerse en invertir, en la inversión de los papeles, porque eso va contra la creación de Dios. Eso refleja la tentación que pasó en el huerto y cómo toda esta y las consecuencias y la maldición del pecado que afecta ahora las relaciones entre hombre y mujer y sus papeles en el hogar y en este contexto en la iglesia, cómo eso se restaura y se puede entonces representar bien, es a través de la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo. Esa mujer se salvará singular, es la mujer que engendra un hijo y trae esa salvación. La afirmación de esa salvación se ve en la manera que ahora el resto de las mujeres cristianas, esos que han recibido la salvación a través del hijo que fue engendrado por otra mujer, María, ahora ellos tienen ahora que cumplir con la condición o presentando la evidencia de su salvación. Y esa es la segunda parte del versículo 15. Si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Ese tema de modestia, ¿dónde viene? Otra vez, versículos 9 y 10. Trae todo esto junto, se une todo junto ahora. El papel y la conducta, la dignidad de la mujer. Si ahora tú eres una mujer que te ha acercado a Dios por su salvación a través del el único mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo, entonces tienes que vivir ahora en su fe, mostrando que fe, amor y santificación. Si permanece en eso con modestia, entonces ilustras y confirmas que la salvación que viene a través de otra sola mujer, no la mujer que incurrió transgresión, pero la mujer que trae salvación, que trajo el Salvador, que engendró el Salvador, encontrarás entonces tu dignidad a través de esa salvación. Es posible que a lo mejor la mujer aquí no es María, que es Eva, porque esa fue la promesa desde el principio, que a través de la semilla, ¿verdad? De la mujer, ahí golpeará o le va a dar un golpe a la cabeza, la semilla del serpiente. Génesis 3:15. Ahí en Génesis 3:15. Entonces es posible ver que esa mujer es Eva todavía. Pero sea Eva o sea María, la cosa es que es engendrando el Salvador. Y entonces la dignidad de la mujer es restaurada, como lo dije, no encontrada en la función o en su papel, pero su papel de su misión tiene ahora valor y dignidad, porque su persona tiene dignidad unida a la persona del Señor Jesucristo, como una que ha sido salva y hecha hija de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no ven, bueno, están los líderes y estamos los seguidores. Entonces, sabes que todos nosotros somos seguidores, los que están en la iglesia. No cada hombre puede ser líder. Pero entiendo lo que estoy diciendo, es que al fin y al cabo todos nosotros somos seguidores, porque somos seguidores del gran líder y Señor, señores, el Señor Jesucristo. Sí. Y el Señor Jesucristo, cuando Él estaba en esta tierra, Él no se sometió a la voluntad del Padre. Él no hacía todo lo que el Padre hacía.
Él no se sometió a él y él es Dios el Hijo. Entonces no hay nada malo en ser sometido o sometida o tener un papel de sumisión. Al contrario, es un papel que refleja otra vez la imagen de Dios en el sentido de la imagen del Hijo de Dios que se sometió también. Pero la dignidad se encuentra en el Señor Jesucristo, no en el papel en sí, excepto que viene de Dios. ¿Ok? Así es. Vamos a ponernos de pie.